Bienvenidas, bienvenidos a Ciudad Texto, este espacio para la literatura desde la Patagonia en ideas circulares. Soy Natalia Juri y antes de presentar a nuestra invitada, les recuerdo que hoy, miércoles 13, inicia la Feria Provincial Itinerante del Libro y la Semana de las Artes con sede en la ciudad de El Bolsón. La misma se prolongará hasta el domingo 17 de octubre y cuenta con artistas tanto del ámbito de las letras como de la música. Nos encontraremos con la presencia de Pablo Ramos y entre los artistas de nuestra ciudad harán su presentación Pablo Bernasconi, Cristina Raffanelli, Edgardo Lanfré, Sebastián Fonseca, Laura Calvo, Sergio Petri, Lilian Costamagna, Gladys Peña y, entre muchos otros, nuestra invitada de hoy. En Ciudad Texto, Ángeles Rivas. Habrá un tiempo distinto en el que la voz sea la defensa de los pueblos. Habrá un tiempo de soles, de marimbas, de tambores, de panderos vibrando los cielos. Habrá un eco que recorra por los surcos ancestrales, que lleve trinos, que nieve cantos, que conduzca los designios del suelo que habitamos. Habrá un tiempo de mieles que renueven nuestras mentes hartas de miserias, que nos hagan danzar con sus trovas de abejorros, que enciendan con óleo nacarado nuestros días. Habrá un hombre diferente, un nuevo ser, un nuevo clamor de alegres vítores sobre la tierra que reclama justicia, sobre nuestra patria que clama tregua. Se levantarán las voces campesinas, se levantarán las frentes desdichadas que las obligaron a mirar al suelo, se levantarán las espaldas vencidas por los vientos, se levantarán las manos en señal de reverencia al sol, vencedor de grises días de los miedos. Los niños cantarán en las escuelas, sus voces delicadas serán adornos de felices cabelleras. Habrá un tiempo distinto, un día de sol, un río nuevo, una voz repicando el júbilo de los pueblos. Esperanza, poema del libro Mujer de Viento. Profesora de enseñanza primaria, profesora de enseñanza de la lengua y la literatura, difusora y escritora literaria, Ángeles Rivas nació en San Carlos de Bariloche en 1968. En tanto profesora, ha ejercido la docencia en escuelas secundarias para adultos y adolescentes y en la Universidad Nacional del Comahue. Como difusora de la literatura y música latinoamericana en radio, produce y conduce el programa A Cierta Hora de la Noche y ha producido y conducido el micro Imágenes Sensoriales, declarado de interés cultural y educativo por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Bariloche de 2015 y por la Legislatura de la Provincia de Río Negro en 2016. En el ámbito de la difusión editorial, es editora del proyecto en vías de edición Paisajes del Interior, antología de mujeres poetas de la Patagonia por Isla Negra Editores de Puerto Rico. Autora de los poemarios Mujer de Viento de 2019 y Carta a mí misma, editado en El Salvador en 2019, Ángeles ha recibido múltiples premios y menciones a nivel nacional e internacional, como el primer premio especial del jurado en concurso internacional de poesía Guadalquivir Cautivo 2011 en España y el primer premio en género poesía del tercer certamen literario Dolores Ibarruri Gómez de España 2018, entre muchos otros. Asimismo, ha resultado finalista en concurso Poema Grito de Mujer México 2018 y en género poesía para la antología Sin Tapabocas, Memorias de una Pandemia, Ohio, Estados Unidos en 2020. Sus poemas también han sido publicados en el blog Guadalquivir Cautivo y en Mujeres al Sur, una antología de poemas de 6 mujeres patagónicas argentinas de 2017, entre otros. Como poeta y difusora de la poesía, ¿qué une a Ángeles a la literatura? La historia que me une a la literatura es la de mi propia vida, desde la casa de mis padres a la decisión de qué estudiar y de qué trabajar.
Ese mundo de la ficción formaba parte de mi cotidiano. Cuando niña, mi mamá me leía cuentos, fábulas, leyendas, relatos, que también estaban muy presentes en la oralidad, con cuentos que hacía mi padre, que nos inventaba historias, y también las inventaba yo en mis juegos infantiles. En la actualidad, la literatura forma parte importantísima de mi vida como lectora, y como promotora de esa literatura elijo la poesía porque es el género que menos se lee y sin embargo para mí es el que nos lleva por distintos caminos, desde las emociones hasta las ideas, tanto políticas como sociales, como las demandas que podemos hacer desde nuestro ser. Difundir literatura a través de la radio es un puente, es una manera de que otras personas también se acerquen a ese mundo de ficción y no entrar en el olvido de la realidad, pero sí poder animarnos a indagarnos en otros espacios que no sean solo la noticia, sino que ese mundo de ficción nos recree el alma, nos haga ser un poco más felices. Decías que elegís la poesía y precisamente en las presentaciones que haces de vos misma decís, escribo poesía porque así concibo a lo que nos rodea. ¿Nos contás a qué te referís con esto? El poeta, la poeta, es un ser sensible y que está atento a cada detalle de lo que nos rodea. Así sea ver el libar una abeja sobre una flor, cómo un día amanece diferente al día siguiente. Bueno, Heráclito habla, ¿no?, acerca de los cambios de uno no se sumerge 2 veces en el mismo río o no vamos a ser los mismos cada vez. Esos cambios constantes para mí son la vida misma, pero son poesía. Un hecho cotidiano, como puede ser el compartir con la familia, el estar con amigos, un viaje. Ahí en mi libro Mujer de Viento hay un poema que se llama Paisaje y que nace a partir de la observación de ir viajando por una ruta en Chile. Y ese mirar en el alrededor, ese detenerse a mirar, ese observar el alrededor, es lo que me hace a mí decir que todo lo que nos rodea es poesía. Incluso aquello que resulte ser desagradable o doloroso, los dolores humanos que vemos en actos cotidianos, como por ejemplo las personas que no tienen dónde vivir y están en la calle. De eso también trata mi poesía, de las mujeres que están pidiendo en la calle, o que hay un poema que se titula Mujer y Ciudad, que describe eso que yo estoy viendo sentada en el banco de una plaza en la ciudad de La Plata. Entonces ver a esa mujer empujando un carro con cartones, la idea me seduce para transformar eso en un poema. Y así ando por la vida, viendo poesía en lo cotidiano. Viendo poesía en lo cotidiano, considerando que tomamos forma a partir de las palabras que decimos, ¿qué voces encontramos en su poesía? Las voces que forman parte del poemario radican en varios aspectos, su incorporación allí. Una tiene que ver con el viento y las palabras, esa frase que dice que el viento se lleva todas las palabras, o las palabras que no están escritas se las lleva el viento. Entonces aquí el viento nos trae las palabras y aparecen las voces, la voz de la mujer, de la niña, de Malén, la voz del viento, que son poemas que tienen que ver con la geografía, con los aspectos físicos de nuestra tierra.
La voz de Mapu, precisamente con los problemas que nos significa esta tierra violentada por los invasores, y que es una tierra que tiene historia y que me gusta que esa voz aparezca. Y otras voces que en esa mirada que decía antes que los poetas tenemos sobre los aspectos sociales e históricos, no me quedo solo con nuestra realidad patagónica, sino que también trasciende, y puedo ir a recuperar otras voces con otros acentos, con otras cadencias, con otras cosas para decir. Por eso hay voz dentro de este viento, una voz de poesía, una voz de mujer, una voz que queda escrita para que el viento no se lleve esas voces. Nacida en nuestra ciudad, considerando la literatura como una manera de manifestar aquello que se observa, como una forma de pensarnos a futuro, ¿qué opinión tiene Ángeles de Bariloche? Bariloche es el nido, hablando de manera metafórica, donde nací y donde me desarrollé, y también el otro nido en el que nacieron mis 2 hijos. Como metáfora, también me gusta pensar en el paisaje que nos rodea como un bálsamo para a veces tanto cansancio, y uno mira el paisaje o accede a esos lugares y es delicioso, es magnífico ir a un bosque, escuchar los árboles mecerse, escuchar esa madera que cruje, el trinar de los pájaros, ver un atardecer sobre el lago, disfrutar de esta naturaleza que nos rodea. Eso me colma de satisfacción, esa es mi mitad de vaso lleno. Pero también desde la realidad veo la mitad del vaso vacío, pensando en esta ciudad como un lugar que carece de muchas cosas. Y cosas me refiero, por ejemplo, a ese centro de convenciones que nunca se terminó, a una estación de transporte público organizada, tanto de transporte público de larga distancia como del urbano, un servicio público de transporte urbano que una más lugares y con más frecuencias a la ciudad, que no sea tan costoso, que quienes disponen de un vehículo puedan también disponer de un lugar para estacionar adecuado, que las calles asfaltadas no se hubiesen construido tan angostas y que sean un poco más anchas, para que haya lugar para estacionar y para transitar, donde todos nos cuidemos, que los semáforos estén y que funcionen, que las rutas de acceso a la ciudad estén en mejores condiciones, que haya más puentes que crucen el arroyo Ñireco, para que la comunicación no solo se establezca por una sola vía, hay 2, es verdad, pero los barrios altos siempre tienen que ir hacia el norte, hacia abajo de la ciudad, para poder cruzar de oeste a este o viceversa. Que no se hubieran admitido la construcción de edificios tan altos, porque eso nos cercena la vista para gozar justamente del paisaje. Que el centro de esquí no sea inaccesible a la mayoría de los habitantes de la ciudad. Que los barrios de los arrabales posean también beneficios de agua, luz en las calles, veredas, que las veredas las podamos transitar adecuadamente, que los vecinos no estacionen sus vehículos sobre las veredas, que no haya basura en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una ciudad que ha crecido muchísimo, que ha recibido a muchísima gente, no solo de Argentina, sino también de otros países, y eso nos beneficia, pero carente de planificación. Y entonces esa mitad de vaso vacío me duele, y no soy una mujer que podría dedicarse a la política. Lo digo desde la poesía, esas cosas que me duelen, esa otra postal, o esa queja que podemos tener, y ver cómo
se puede resolver. No está en mí hacer más ancha una calle, pero a lo mejor a futuro planificarlo y decir, bueno, las calles deben tener cierto ancho para, como un ejemplo lo digo, ¿no? Para que el ser ciudadano se sienta más protegido en la ciudad. A veces se me hace que Bariloche nos expulsa. Los precios que pagamos por algunos servicios son carísimos. Bariloche y Buenos Aires son una de las ciudades más caras de Sudamérica. Y los sueldos de las personas que tenemos un empleo no están en condición de afrontar tantos gastos que significa la calefacción, la buena alimentación, el abrigo para hacer frente al clima. Entonces, Bariloche a veces tiene esa deuda con las propias personas que la habitamos, ¿no? Con los que hacemos de la ciudad de Bariloche esta ciudad. Y eso me hace pensar muchas veces, o me quedo detenida a veces pensando en esos aspectos de la ciudad. ¿Qué cosas nos debe la ciudad? ¿Qué cosas hicimos mal como ciudadanos dentro de esta ciudad? ¿En qué cosas no fuimos previsores? En la calle Mitre, construida y reconstruida, construida y reconstruida, es como un cuento para García Márquez, es decir, es un Comala, ¿no? Del peruano, de Vallejo. Es decir, hay algo en esta ciudad que me duele y que tiene que ver con la falta de previsión, con mucha política dicha, pero no siempre buena política hecha. Y creo que los que escribimos literatura debemos, al menos a través del texto de ficción, jugárnosla y decirlo. Si bien, como te decía, no soy una persona que podría ocuparse de la política como carrera o en un puesto político, no dejo de decirlo desde mi escritura o desde el aula. Es decir, no la queja por sí misma, sino la manera también de recapacitarnos y de pensarnos a futuro. Si lo que hicimos hasta ahora no nos dio beneficio en todo, ¿cómo podemos hacer a futuro cosas mejores en beneficio de muchos? Y sobre todo en beneficio de los trabajadores, del común, como se dice en Cuba, del cubano de a pie, dicen ellos. Bueno, del barilochense de a pie, ¿qué podemos hacer nosotros que nos reditúe un beneficio mutuo? Que tenga que ver con el sentido de justicia, con el sentido ecuánime de poder vivir la vida. Decir desde la escritura. Decir hacia un sentido ecuánime de vivir la vida. Decir y recuperar voces. La voz de la nieve y su otra postal. La voz de Mapu y su historia violentada. La voz de la mujer como un ser colectivo. La voz del viento que nos trae las palabras. Ese viento que ulula y asusta, que moviliza y acecha, que pasa, que proyecta, que provoca, que transforma. Hemos llegado al final de Ciudad Texto junto a Ángeles Rivas. Espero te haya interesado y lo hayas disfrutado. Si querés saber más de la autora, no dejes de visitar la sección de cultura de barilocheopina.com, donde subiremos links para acceder a sus obras. También podés encontrar ejemplares de su Mujer de Viento en las librerías de la ciudad. Nos encontraremos el próximo miércoles con más libros, con más literaturas en Ideas Circulares. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Ideas circulares, palabras que no paran de girar.